Hoy traigo como invitado a uno de los músicos más polifacéticos que conozco. Él siempre anda metido en todos los araos, como compositor, productor y lleva la música allá por donde pasa. Seguro que le conoces por su alter ego, el Meister, compositor y guitarrista de Arizona Baby y Corizona. Además, seguro que le verás en otro tipo de proyectos como Cabeza de Gallo. Te traigo a mi amigo Javier Bielba. Estate atento. Hola, señor Bielba, o más conocido por tu alter ego, el Meister. Es un placer tenerte aquí. ¿Qué tal estás, tío? Hola, muy bien, encantado de estar en tu canal, Chema. Te sigo hace tiempo, antes incluso que tuvieses un canal, te sigo como músico desde hace muchos años y tenemos una buena amistad y te agradezco mucho que me hayas invitado a tu canal y formar parte de este proyecto tan chulo en el cual también compartes tus conocimientos, vastos conocimientos y vastos con V, ¿eh? O sea, amplios, largos, grandes. Y nada, que un placer, de verdad. Muchas gracias por invitarme. Joder, muchas gracias a ti. Además, tenía muchas ganas y de un tiempo así bastante cercano, que nos hemos reencontrado y tal. Llevábamos eh, tiempo sin vernos, sí. sí, tenía ganas de que vinieses, tío. A ver, vienes con una trayectoria ya muy larga y mira que nos conocemos hace años cuando iniciaste. Yo te conozco desde que iniciaste con Rubén, Arizona Baby. Ujú. Ya ha Con Rubén llovido. Marrón, sí, señor. Pues 20 años hacemos ahora, en 2023, en verano, 20 años de Arizona Baby desde que se formó la banda. Luego ya en el ojo público hemos estado a partir del 2009 aproximadamente, pero sí que hubo casi 6 años previos en el infra underground. ¿Qué recuerdas, sobre todo de cuando empezasteis a estar en el ojo público? Yo me acuerdo que estaba MySpace. Ujú. Fuisteis portada al menos 2 veces en MySpace, una locura. Yo recuerdo veros y, Cierto. y con, Eso con ya es vintage, ¿eh? El esos MySpace. vintage. Totalmente. Y recuerdo con orgullo decir, hostia, lo estáis petando, tío. ¿Tú qué crees que os llevó a estar ahí, en el ojo público? O sea, ¿qué crees que dio éxito realmente a una propuesta tan original y sobre todo fuera de moda, como Sí. es y era Arizona Baby? Sí, bueno, en este caso la respuesta es muy sencilla. Es todo gracias a una persona, que es José María Rey, nuestro manager, que es una personalidad de la radio, además un pionero de la prensa musical, digamos, en el ámbito del rock especializado en España. Él fue fundador de lo que era la revista Rock Especial, creo que es, que luego pasó a ser Rock Deluxe. Él tuvo una tienda de discos, él es de Burgos, tuvo una tienda de discos en Burgos que se llamaba Zeppelin Records en los 80, primerísimos 80, estamos hablando. Él Ostras. ya en los últimos, en la segunda mitad de los 70, él era músico, tuvo varias bandas, la que más actividad tuvo fue una llamada Milagro, que llegaron a sacar un single en el 79 o así, y ya luego se metió en el tema ya era coleccionista y ya se metió en cuerpo y alma al tema de la compra-venta de vinilos y ya empezó a colaborar en medios de aquella pues casi subversivos, ¿no? Hablando de toda esta cultura rock. Él estuvo en aquel festival mítico de Burgos, el de la que llamaron el Festival de la Cochambre, que estaban allí un montón de bandas de aquel momento. No estaban The Storm, estaba Eva Rock, había un montón de grupos. Y bueno, él siempre estuvo muy en contacto con eso y luego ya estuvo en algunos medios de prensa, como te digo. No sé si estaba también el Star y luego Rock Especial, lo que luego sería Rock Deluxe. Y ya luego estuvo en algunas radios y acabó en Radio 3. Ahí tenía el programa Boulevard. Yo era fan de su programa. También tenía unos especiales que se llamaban Sunset Boulevard, que eran de historia del rock de los 60 y 70, que eran súper ilustrativos. Estamos hablando de los años 90. Yo ahí aprendía muchísimo. Y luego, pues por carambolas del destino, él se jubiló de la radio, empezó a pinchar en garitos y en festivales con sus vinilos y también hacer sesiones más didácticas, hablando sobre todo de la psicodelia, que él es especialista en muchos estilos, pero especialmente la psicodelia.
Y todo eso llevó a que un día Roberto Terne, de Valladolid, al cual conoces, un promotor de aquí local y un gran amigo nuestro, compartíamos local con él durante muchos años y siempre nos ayudó mucho. Desde aquí un saludo para él si nos ve. Pues nos llevó de teloneros para apoyarnos porque le gustaba nuestro proyecto, Arizona Baby. En 2008 nos llevó a tocar de teloneros de su banda de entonces, psicodélica, de Eradún, a Arizona Baby, y tocamos en la Sala Potemkin de Salamanca. Ah, famosa, famosísima. Sí, señor. Y cerraba la sesión en la noche José María Rey, Chema Rey, a los platos. ¿Qué pasa? Que él estuvo allí toda la noche y vio a las dos bandas y nos vio a nosotros y flipó. Y nosotros flipamos casi más con el hecho de que él flipase. Y nos dijo, pero estas canciones que estáis tocando están grabadas. Dijimos, algunas sí, de un primer disco que hicimos autoeditado, grabado con nuestro amigo Raúl Arroyo, Raulero, en nuestro local de ensayo. Lo grabamos en 2004, lo autoeditamos en 2005 y aquí ya estamos en 2008, a principios. Y dice, pero hay muchas canciones, me ha gustado esta y la segunda y la quinta y esta y la otra. Decimos, esas las vamos a grabar en breve. Dice, ¿pero cuándo? Pues mira, justo es verdad, teníamos ya reservado estudio pues al mes siguiente en el estudio de Paco Loco en el puerto de Santa María. Ajá. Nosotros estábamos tozudos intentando avanzar como banda y con dinero que teníamos ahorrado de conciertos que íbamos haciendo en el infra underground, en el underground más underground, pues íbamos ahorrando algo de pasta y teníamos, gracias a Roberto Terne de nuevo, hora en el estudio con Paco Loco. Y entonces dijo, fantástico, pues id a grabar y cuando volváis pasadme lo que habéis grabado. Dijimos, vale, dicho y hecho. Y así lo hicimos y ya luego él estuvo intentando buscarnos un manager, estuvo intentando buscar, porque él no era manager, él era una personalidad de la prensa musical, pero no se dedicaba al management. Y dijo, pues a ver si os busco una oficina de management, una oficina de booking, alguien que os haga la prensa, una discográfica para sacar esto, porque el disco suena increíble y me encantan las canciones, este disco es la hostia, hay que sacarlo. Y bueno, pues al final no encontró el management adecuado y decidió tirarse al barro y convertirse en nuestro manager. Y ese cariño, ese amor por nuestra música y esa relación de familia que hemos desarrollado ha sido clave y esa fe inquebrantable que él tiene en nosotros ha sido clave para que el resto ya sea historia y todo fuese sucediéndose de una manera que puede parecer mágica, pero no lo es. Fue mucho trabajo por nuestra parte y también mucho trabajo por su parte. Claro. Muchísimo trabajo. Y luego conseguimos contrato con Subterfuge. También Chema fue clave en esas negociaciones para bien. Fue un contrato bastante, yo diría que bastante bueno para ambas partes. Y bueno, el disco cuando se publicó es cierto que tuvo éxito. Es cierto que si tú tienes los medios para llegar a la gente, pero luego eso a la gente no le gusta, da igual. Hay muchos casos de productos incluso muy buenos, de gran calidad, que a pesar de tener mucho empuje, muchos recursos y mucha atención mediática, no acaban de cuajar. Y lo nuestro, sin embargo, sí que cuajó. Y ahí quizá entra un segundo factor que creo que es lo que llaman el Zeitgeist, ¿no? En alemán, el estar en el momento y en el lugar, el estar en sintonía con los vientos que soplan a tu alrededor. Y eso lo achaco al éxito de Fleet Foxes, que poquito antes Fleet Foxes lo habían petado, apenas un año o dos antes, y eran unos tíos con barba, con camisa de leñador, con el pelo un poco largo, o sea, la foto encajaba, o sea, y ya sabes que vivimos unos tiempos en los que la imagen manda, quizá más de lo que debería, pero bueno, no deja de ser el mundo de la música pop, ¿no? Entonces, en la cultura popular es cierto que bueno, la imagen es un elemento más, tampoco hay que desatenderlo y de hecho también creo que hay que disfrutarlo y trabajarlo y usarlo como un medio de expresión también. Sí. Nosotros siempre hemos cuidado la puesta en escena, cómo hacemos las fotografías o las portadas de los discos o los videoclips, nos implicamos mucho en todo porque nos parece que es parte
de cómo se muestra el grupo al mundo, ¿no? Y esto no solo se aplica a Arizona Baby, se aplica a cualquiera de mis proyectos musicales. Pero sí que es cierto que el éxito de Fleet Foxes, el auge de bandas como Wilco y este tipo de grupos que reivindicaban el folk americano y que tuvieron un éxito global, Iron and Wine, había un montón de proyectos, el propio Bon Iver, todo esto, por ejemplo, revistas muy cool como Rock Deluxe, un poco elitistas, si se me permite, supongo que están orgullosos, de hecho, de serlo. Pero No fíjate, es ninguna crítica, es una realidad. estás nombrando bastantes elementos y me gustaría ordenarlo para que quien nos escucha... Pero eso, Rock Deluxe, Primavera Sound, este tipo de cosas llevaban a esas bandas, ¿no? Entonces nosotros entramos en ese territorio de lo cool, de lo que mola. De lo y que eso mola, nos sirvió para posicionarnos. Claro. Fíjate, estás hablando de la imagen como un factor, un elemento clave, ¿vale? Pero quiero que me hables de la... También has hablado de la música, ¿no? De estar en un contexto más folk, americano, pero vosotros tenéis más elementos, hay rock, hay pop, hay muchas cosas. Pero, a ver, para ser un poco más como, no sé, como un científico, ¿no? Como diseccionando ahí. ¿Qué crees que...? Porque Chema Rey, sí, me cuentas toda esta historia que es preciosa y... ¿Qué vio en vosotros? O sea, ¿qué tenían vuestras canciones para que alguien así se involucre a moveros? Y luego el público, como tú bien dices, bueno, ok, hay toda una apuesta mediática, etcétera, etcétera, eso se hace desde siempre, pero claro, puede no cuajar, ¿no? Porque tiene que haber un extra. Además, o sea, la imagen es importante, obvio, pero ¿qué crees que tienen vuestras canciones que engancharon con el público en ese momento? Bueno, creo que nosotros en el momento que Chema Rey nos vio estábamos muy rodados, llevábamos 3 años sin parar de tocar, además habíamos hecho ya como el viaje al cruce de caminos, ¿no? Ese viaje iniciático que todo músico tiene que hacer, en el cual firma el pacto con el diablo, que sella su destino. Como Robert Johnson. Exacto, como Robert Johnson, y fue cuando nos fuimos en 2004 a finales, Arizona Baby, los 3, nos fuimos a Londres. Sin nada, sin tener nada pensado, nada buscado, nada. O sea, llevábamos los instrumentos y una mochililla con algo de ropa y ya, y 4 duros en el bolsillo. Y nos fuimos a buscarnos la vida a Londres con la música. ¿Qué pasa? Que bueno, inocentes nosotros pensábamos que iba a ser difícil, pero que algo saldría. Evidentemente, la realidad es otra y ves que, bueno, algo sale, pero siempre, como dice un amigo mío, siempre a más, pero menos. O sea, siempre avanzas, pero menos de lo que te gustaría o de lo que esperabas. Entonces, bueno, hubo que ir reconfigurando cosas, pero también eso nos fortaleció. En vez de debilitarnos, nos fortaleció, porque nos dábamos cuenta de que en cualquier pub, pequeño pub que tocábamos, en una noche que tocábamos a lo mejor 4 bandas, flipaba el promotor, flipaban las otras bandas, flipaba el público. O sea, notábamos que había algo. Como mínimo sorpresa, lo cual ya es mucho. Y ya llama la atención. Una vez que llama la atención, ya se pueden fijar más. Y es cierto que luego hay sustancia en Arizona. Eso también me lleva a la pregunta, ¿qué vio Chema Rey cuando nos vio en Salamanca? Pues vio una banda que estaba rodada, vio una banda convencida, vio una banda que además se había curtido bastante en Londres, porque los compañeros, por tema laboral y económico, tuvieron que volverse al cabo de unos meses, pero yo sí que me quedé, encontré un trabajo en una tienda de discos en Notting Hill y ya luego empecé a trabajar como profesor. Entonces todo eso nos sirvió para curtirnos mucho. Arizona Baby a lo largo de 2006 y 2007, bueno, incluso 2005, 2006 y parte de 2007, tocábamos muchísimo en Londres. Y eso curte mucho. Y cuando veníamos luego a España, pues claro, la gente también se quedaba como, bueno, estos tíos, ¿de dónde coño han salido, no? Y todo eso nos valió mucho. Entonces, Chema, yo creo que vio una banda curtida, una banda experimentada, una banda con buen gusto y sobre todo canciones. Yo creo que lo más importante es tener buenas canciones. Y eso es algo que yo, si bien no me considero un especialista en ningún instrumento, si en algo me he especializado es en escribir canciones. Es mi mayor, yo diría que es mi mayor cualidad como músico. Entonces, bueno, pues esa creatividad que también se desarrollaba, esa química, esa magia, la suma de 3 músicos convencidos, que
que todos hicimos grandes esfuerzos priorizando el grupo por encima de problemas y de otras oportunidades posibles en otros ámbitos, pues sí que nos llevó a estar tan centrados. Y bueno, yo creo que también Chema se le juntó eso y que nosotros también tenemos una actitud y siempre damos espectáculo en directo, pero también se le juntó con que veía que había un momento en el cual ese folk americano de guitarras y también inglés, desde Fairport Convention hasta Crosby, Stills and Nash, o ¿sabes lo que te digo? Todo eso estaba volviendo a través de esas bandas que comentábamos antes, Wilco, Fleet Foxes, etcétera. Entonces, él vio que había ahí una ventana de oportunidad para nosotros y sabíamos aprovecharla, y él creía saber qué vericuetos o qué rendijas intentar abrir, y también él era muy fan de todo eso. Él creció con Dylan, con Crosby, Stills, Nash and Young, con Quicksilver, Messenger Service, con todas estas bandas de Grateful Dead, todas estas bandas de San Francisco que mezclaban el rock psicodélico con el folk americano, el country, el blues, y él veía todos esos elementos y él eso lo echaba de menos en la música y especialmente en España, y le pareció pues algo excitante, algo emocionante, y se ilusionó igual que nosotros. Lo raro es que una banda española se interese en ese tipo de estilos, ¿no? Porque claro, eso es cultura americana, el folk americano es normal, es como para nosotros nuestro folk. Claro, ¿no? El extra es que sea una banda de aquí, de Valladolid, que tiene esas influencias, ¿no? Que si os vienen una foto y escuchan vuestra música, dicen, estos tíos de donde no son de aquí, ¿sabes? Sí. Pueden ser luego hemos estado de Kentucky, en Estados Unidos, en México, y creen que somos yankees, ¿sabes? Claro. Incluso eso, tocando en Texas, en Austin, en South by Southwest, la peña no se imaginaba que éramos de fuera, pensaban que éramos de allí. Claro. Hablaban con nosotros en plan de, bueno, ¿y cuándo tocáis? ¿La semana que viene? ¿Dónde vais a estar? O, en plan de, no, hemos venido de España, tocamos mañana a Chicago, pasar a Nueva York y volvemos. No jodas. ¿Qué quieres aportar con la música que haces? Hablo no solo de Arizona, hablo con Corizona, con el Meister, porque son proyectos totalmente diferentes para mí. En concepto. Bueno, en el tema del folk americano, he de decir que, hombre, es normal porque hemos crecido con... Nosotros somos generación MTV, crecimos, fuimos niños en los 80, adolescentes en los 90... Y crecimos viendo videoclips, escuchando Radio 3, e incluso en los 40 te ponían Nirvana y Alice in Chains y lo que estuviese, ¿no? Y por supuesto estaba por ahí Metallica, Guns N' Roses, todas estas bandas, sí, ¿no? Aerosmith, Skid Row. Aerosmith, Skid Row, todos estos grupos, ¿no? Entonces hemos crecido con toda esa música que veíamos por ejemplo, en MTV, y aparecían por ahí los BBC Badhead y tal, ¿no? Sí. Y todo eso, claro, te lleva a interesarte, ¿no? Por la música y la cultura anglosajona, el cine, bueno, todo, ¿no? Ha sido una hegemonía cultural muy grande la que ha tenido a nivel global, o al menos en Occidente, Estados Unidos, y más allá de Occidente. El caso es que eso también te lleva luego a decir, coño, que Dave Navarro de los James Addiction colabora con Johnny Cash en un nuevo disco que le produce Rick Rubin. Dices, no jodas, habrá que escuchar el disco de Johnny Cash. Y entonces ya luego te empiezas a meter en el country y empiezas a escuchar a Willie Nelson, a Waylon Jennings, a Merle Haggard, a toda esta gente, ¿no? Y todo eso se mezcla y también tú también te sientes parte de una cultura que es la cultura del rock. Y también, pues por supuesto, te ves los festivales de Monterrey Pop, de Woodstock, empiezas a investigar. ¿Y quién es Country Joe and the Fish? ¿Y quién son Jefferson Airplane? ¿Y quién? Los Doors. Acuérdate, la película de los Doors con Val Kilmer, ¿no? Sí, en los sí. 90. Eso fue un pepinazo. Entonces, todo ese tipo de cosas ya te entroncan con todo eso. Pero claro, luego también cuando empiezas a rascar en todo eso y a mezclarlo, también fueron muy importantes los Unplugged de los 90, del MTV. Sí, el de Nirvana o... Nirvana, Alice in Chains... Kiss también tuvo uno, no recuerdo cuál fue la fecha. Kiss, el de Kiss es cojonudo. Sí, es cojonudo. Eso ya fue en el 96, si no me equivoco. Pero vamos, todos estos Unplugged a nosotros nos mostraron también un camino, ¿no? Es decir, yo cuando empezaba a tocar la guitarra... No tenía una guitarra eléctrica todavía, tenía una guitarra española que me había prestado la prima de no sé quién y estaba aprendiendo los primeros acordes y las primeras cositas y claro, decías, ya, pero es que yo escucho música con distorsión, a mí me falta
una guitarra eléctrica para sonar como yo tengo en la cabeza o para emular a los grupos que me flipan. Pero claro, a través de los unplugs y de acercarme ya a músicas más como el country, como el blues, y ya descubres, yo qué sé, pues eso, el blues primigenio de Robert Johnson, como decíamos, pues todo eso dices, coño, pero si toco esto otro o si toco estas canciones de Nirvana como el Unplugged, sí que me suena con la española o se acerca más, ya se parece un poquito más. Entonces eso también motiva mucho y creo que está en el ADN de Arizona y un poco en mi forma de verlo. Yo siempre he compuesto con la he compuesto con la acústica siempre en casa. Primero con una española cutrona y luego con la acústica. Aunque luego lo vaya a traspasar a una eléctrica, ¿no? Ujú. Pero también el folk americano, con el tiempo vas viendo la historia, conoces bien la historia, ves cómo en Estados Unidos y lo que es toda América, pues la presencia española estuvo ahí, la cultura es de ida y vuelta, es transatlántica, no sé, el slide se inventó en Hawái con guitarras españolas, es decir, las guitarras llegaron allí desde aquí, o sea, esa conversación, laúd, o sea, todo eso es un gran viaje global, ¿no? Que viene del este hacia el oeste y vuelta. Y entonces, claro, dices, si está todo conectado, si en los 60 Joaquín Díaz, nuestro Joaquín Díaz, ya tenía 2 discos con cancionero fronterizo de Estados Unidos, del sur y de México, y eran todo cantos de ida y vuelta, ¿no? Entonces todo eso creo que está conectadísimo. Está muy conectado. No es tan extraño. No lo es. Y de hecho yo tuve una conversación de estas hace poco con uno de mis alumnos en una clase, o con varios alumnos que llevan muchos años, que son incluso algunos mayores que nosotros. Y yo decía al respecto de esto, si nosotros llegamos hasta Canadá, nuestra cultura llegó hasta Canadá, no es raro que el folk americano tenga que ver con nuestras raíces. Claro, pero te metes en un jaleo del 15 cuando dices esto, ¿no? Porque dice la gente, ¿cómo? Bueno, mira lo que estás diciendo. Digo, la historia es la que pero es, ¿no? los bluesmen, ¿de dónde sacaron las guitarras? O sea, no vienen de África, hasta donde yo sé, ¿de acuerdo? Claro, vienen de aquí, que vienen también del laúd, de guitarra barroca, árabe. Claro, todo eso mola mucho conocerlo porque aparte es precioso y también derriba muchos muros mentales y muchos prejuicios. Creo que es muy interesante. Un buen amigo mío decía, un amigo americano, es de Alabama y vive en Nueva York, es un musicazo y he trabajado con él mucho. Y me decía, tío, mi país tiene muchas cosas jodidas, pero siempre estar orgulloso de que ha inventado el rock and roll. Y le digo, sí, con las guitarras que os llevamos nosotros. Y el tío, será cabrón. Sí, pero es un hecho, es a fact. Pero somos compañeros, sumamos juntos, es algo bueno, no es nada malo, no hay que enfrentar nada, sino darse cuenta de que todos estamos conectados y de que la música es un precioso viaje global a través del espacio, del tiempo, y que aparte a mí lo que más me emociona del rock and roll es la capacidad que tiene de inclusión de personas de todo tipo. El rock and roll no juzga, el rock and roll abraza, y a mí me emociona cuando veo vídeos en documentales que hay de cuando Little Richard, por ejemplo, o Little Richard, se ponía a actuar y de repente había un público segregado. Y de repente la juventud, los chavales que estaban allí decían, a tomar por culo, se dejaban llevar por la música y se ponían a bailar en la pista, se iban de los asientos, se ponían a bailar blancos y negros al son del rock and roll. Little Richard, un tío negro y gay del sur de Estados Unidos en los años 50. Sí, o sea, fíjate. Eso es maravilloso, eso a mí me emociona. Y eso para mí hace del rock and roll una patria de la que estar muy orgulloso. Y también te digo que de la misma manera también me emociona cuando los Beatles decían, no, nosotros no vamos a tocar para audiencias segregadas en Estados Unidos, o están todos juntos o no tocamos. Ese tipo de cosas a mí me parecen algo maravilloso y eso demuestra el poder del rock and roll. Por eso a mí cuando hay polémicas o por ejemplo recientemente ves a gente del heavy metal diciendo qué ideología hay que tener para tocar según qué estilos de música. Lo que faltaba. A mí eso me da mucho reparo y mucha pena, la verdad. Me da mucha tristeza. Sí, es un tema que
en el que no me gusta meterme en el tema de la política porque genera mucha No. fricción con la gente. Mm. No entiendo por qué tiene que estar politizado el rock o la música. No, yo creo que la música y el arte está muy por encima Mm. de esas, vamos a decir, de esos aspectos un poco más terrenales o mundanos. Para mí la música tiene, y las artes en general tienen un O componente porque seas, humano y casi sí, divino. o porque seas músico o estés muy influenciado por el rock, tengas que por narices tener cierto tipo de tendencias, ¿no? Que estás como Sí, obligado culturalmente y es como, mira, ¿por qué? yo O no sé sea, qué ideología tenía Ronnie James Dio, ni me ¿no? Es un importa, tío que ni me ni me importa, es un importa. tío que cantaba sobre dragones, reyes Exacto, medievales y magos y hechiceros y brujas y era un mundo de fantasía maravilloso total, y a mí no me importa demasiado el aspecto personal de ese señor a la hora de si votaba a uno o a otro, etcétera, ¿no? Entonces, bueno. Y luego me decías que qué quiero aportar. Pues mira, ¿qué sí. quiero aportar con mi música? Pues precisamente eso, unidad, derribar barreras mentales, prejuicios, unificar a la gente, sacar el lado, intentar aportar mi granito de arena para estimular el lado humano en el mejor sentido de la palabra, Mm. humanista si tú quieres, y espiritual de las personas, incluso alcanzar ciertos estados casi, no sé, que casi parezca que esto es magia, ¿no? Es que a mí hacer música me parece un superpoder, o sea, y conectar con la gente y lo que provoca, tanto en directo como, incluso yo como oyente, es que a mí la música me ha dado todo, ya no es porque yo sea músico profesional y me dedique a esto y me gane la vida con ello, sino porque es que da igual, para mí siempre ha sido importantísimo, quizá lo más importante, el decir, es que es parte de lo que soy, le da sentido a mi vida y a la vida en general y es algo que me ha ayudado a entender el mundo, a entenderme a mí mismo, a gestionar la angustia vital y existencial, incluso el miedo a la muerte, o sea, cosas, lo divino, lo humano, este tipo de cosas tan, estos elementos, no sé, muchas veces digo, la música ha sido mi mejor psiquiatra, mi mejor amigo, mi mejor compañero, ¿no? O sea, y me ha ayudado, me ha dado alegrías constantemente, me ha ayudado, me ha dado momentos de felicidad, me lo sigue dando, y también para mí, no sé, a través de la música y su capacidad evocadora, pues hay gente que es inmortal para mí, ¿no? Escuchas una canción de alguien que ya no está, o una canción que te recuerda a alguien, a un ser querido que ya no está, todo eso es mágico, es mágico. Entonces, para mí es algo mucho, 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 mucho más que un trabajo, que simple entretenimiento, que un producto, que cultura. Es mucho más que todo eso, aunque también lo sea, pero es eso y mucho más. Entonces, a mí Total. cuando a veces te dicen, no, pues ven a tocar a no sé dónde, es que te pagan muy bien, hay que ir. Digo, bueno, pero es que el rollo como lo están enfocando no me convence. Entonces me da igual lo que me paguen, ¿sabes? Vete a una boda de unos forrados no sé dónde que pagan no sé cuánta pasta. Yo, es que yo no voy a tocar a bodas, lo siento. Con todo mi respeto para el que toque en bodas, yo estoy en otra onda y si tengo que ir a tocar a bodas, pues iré. Pero a lo mejor antes pero es que para mí es otra cosa, es que siento sonar flipado, pero para mí es que estoy casi como en una misión divina y en un viaje personal y para mí es algo, no sé, yo me siento casi más cercano no sé, al que tiene una vocación, ¿no? Que articula su vida y su existencia. Mm. Yo no tengo un horario, yo no trabajo de tal hora a tal hora. Yo de la música no desconecto jamás. Entonces, eh, es algo tan sagrado para mí que para mí es más importante tocar en un sitio. He hecho lo de la boda, por decir un Sí, ejemplo, sí, pero tranquilo. vamos, que esto, con todo el respeto, porque creo que también es muy importante el elemento de entretenimiento, de jolgorio, de festividad, eso es maravilloso, eso también es humanismo y también puede tener una dimensión espiritual. Estás en el día importante de alguien poniéndole banda sonora, eso es un privilegio también, cuidado. Pero bueno,
a lo mejor dices, pues, o tal festival o tal sarao, dices, es que no veo que encajemos o no veo cómo tiene encaje mi música ahí o no me acabo de sentir a gusto. ¿Por qué? Pues no lo sé, es algo casi más instintivo, no lo veo. Y yo también en la música siempre me ha funcionado muy bien fiarme por mi instinto. Entonces, así se hace, al menos en el mundo, en esta burbuja en la que yo me muevo. Y bueno, para mí, yo esto, aunque me gane la vida con ello, no lo hago por dinero. Lo hago por realización personal y por pasión, por algo que me hace feliz. Y si luego tuviese que ganarme la vida con cualquier otra actividad, ya sea en otro ámbito laboral o incluso utilizando la música de otra manera, haciendo un trabajo más de entretenimiento puro y duro, lo haría encantado y con la cabeza bien alta, pero yo seguiría manteniendo paralelamente y de forma totalmente obsesiva mi labor creativa y mi realización personal a través de la música y Claro. cómo relacionarme con el mundo y con la vida. Es que estás entretejiendo varias partes. Una parte, una vida de propósito, que para mí lo es la música. O sea, yo tengo anudado mi propósito vital a la música. Aunque, bueno, yo ejerzo varias diferentes facetas dentro de, Bueno, yo también, de la Yo música, y tú también. yo, aparte de que vivo de la música, pero claro, tengo 3 proyectos musicales Claro, más creativos, pero luego también hago labores de producción para otros artistas, que exacto. eso quizá requiere más oficio y más ponerte en otro En otro punto lugar. de vista, en otro lugar. Y también he hecho labores didácticas relacionadas con la música y siempre estoy dispuesto a hacerlas dentro de mis posibilidades, con mis limitaciones. Y también ahora hago un programa de radio, tengo un podcast en Radio 3, que también es una labor de divulgación y de Claro. pasión por la música y esa faceta más de fan de la música que nunca he perdido ni quiero perder, porque esto es como, no puede haber a mí un escritor que no lee, o un Sí. tatuador que no tiene tatuajes, o un camarero abstemio, pues... Un camarero abstemio. Hombre, tampoco alcoholizado, ¿no? Pero... ya, pero ya me entiendes. Sí, Aunque total. sea un chupitín para brindar, hombre. Sí, hombre. Entonces, a mí son cosas que no me cuadran. Entonces, yo, si soy músico, es porque primero soy fan. Claro. Yo creo que la música nos acompaña a todos, a todo el mundo, aunque hay gente que dice que no escucha música, lo acompaña a todo, desde que te pones el telediario yo no lo veo, pero las películas, todo tiene una canción, nuestra vida tiene una canción, la música te salva la vida muchas veces. Estás depre, tal canción, estás enamorado, tal canción, empezaste a salir con la chica de tus sueños y tienes tal canción, mil cosas, ¿no? Pero es muy interesante ese perfil polifacético que tienes, muy de persona multipotencial, como somos algunos, que no tenemos el culo quieto nunca, necesitamos abarcar muchas cosas porque una sola no nos sacia. Esa parte de divulgador que tienes, bueno, que te voy a contar, o sea, es que lo comparto porque creo que hay que dar algo más, un extra. Hacer canciones y la parte creativa es vital, pero el hecho de que te pongas delante de un micrófono y te pongas a contar de esto por tu visión, ¿no? Ahora quiero saltar al tema más de compositor. Por un lado, cuando tú compones para Arizona o compones directamente para Corizonas o para el Meister, son proyectos diferentes. ¿Cómo divides tu cerebro? ¿Tu proceso creativo es exacto? ¿No? ¿Eres un tío más libre? ¿Tratas de anclarte a unas horas, voy a producir? ¿O puede que suceda hoy o no? O sea, estoy abriendo un melón, varios melones a la vez, ¿vale? Dime un poco, ¿cómo te organizas todo esto? ¿Eres más impulsivo o eres más ordenado? Nada, soy totalmente impulsivo y caótico, anárquico. Lo que ocurre es que luego sí que tengo mis métodos dentro del caos, ¿sabes? Entonces, a ver, yo siempre se me ha dado muy bien en la música aprender rápido y también improvisar. Soy muy apañado. Ya te digo que no soy un virtuoso ni un especialista de ningún instrumento, pero sí que soy un tío espabilado. Y también siempre
siempre le he echado mucho morro, ¿no? Lo que dicen en el show business, ¿no? El fake it till you make it, Until you ¿no? make it, sí. Tú finge Hasta que por fin lo consigas. Tú haz como que sabes, que al final acabarás sabiendo. Entonces yo siempre he intentado hacer lo máximo con lo que tuviese a mano. Ya fuese conocimientos musicales, en cuanto aprendí a hacer quintas, los acordes de quinta, ya me puse a hacer canciones. Decía, vale, lo muevo aquí, aquí, aquí. Y ya tengo una canción. Y me iba haciendo canciones con melodías y con la guitarra cutre esta que te han prestado, con el acorde que sabes, con cualquier recurso, ¿no? Yo ya empecé a grabarme mis maquetas pues, con 15, 16 años, con la mini cadena que había en casa, que tenía como un input por ahí que podía conectarle en vez de... Y no tenía un micro, entonces cogía unos cascos y decía, aquí hay dos inputs, este es para cascos, vale, salida de audio, pero este es entrada de audio, espera, tras, anda, ahora me hace de micro esto, coño, y con las dos cintas, venga, una aquí en blanco, todo esto lo discurría yo y no había YouTube ni nada y no tenía ningún amigo que me guiase. Tuve amigos que me guiaron a la hora de aprender acordes y alguna escala. Nunca fui a clases de guitarra y me enseñaban amigos en el instituto que sabían más que yo, algunos que sí que iban a clase y me iba apañando, pero en el tema de grabar, pues nada, prueba y error. Y decía, vale, a ver, tal, vale, pues pongo aquí una cinta en blanco y aquí otra en blanco, doy a grabar y meto una cosa. Ahora le cambio las cintas, rebobino y ahora se graba lo de esta cinta aquí y lo nuevo que meta. Y así podía meter hasta 4 pistas. Claro, ya queda mezclado directamente, ¿eh? Claro. Que más o menos sonase inteligible. Todo parte de la creatividad. ¿Cómo puedo hacer que lo que tengo en la cabeza suene? ¿Verdad? Que luego no siempre suena como tú querías. A veces es una decepción porque no suena como tú querías para mal, pero a veces es una serendipia. No suena como tú pensabas, pero mola un huevo. E incluso mola más de lo que tú tenías en la cabeza inicialmente. Entonces, por eso yo soy, en ese sentido, muy proactivo. Yo soy el típico que recibo un aparato y no me dan las instrucciones, directamente me pongo a trastear con ello. Y cuando ya me echo un poco con los mandos a mi manera, ya tengo mis truquis, ya si tengo dudas recurro al manual y empiezo a... Entonces tiendo a empezar un poco la casa por el tejado, lo reconozco. Entonces de ahí que también yo sea alguien bastante caótico e impulsivo. Pero bueno, al final yo creo que cada uno tiene las cualidades que tiene y las pone al servicio de lo que hace. Está bien. No es ni mejor ni peor, cada uno lo que le funciona. Pues suele decir, cada maestrillo tiene su librillo. Está bien. Ahora centrando la pregunta a cómo te repartes para componer. ¿Piensas lo mismo cuando, obviamente, no, evidentemente, ¿no? Pero no te enfocas igual cuando es para Meister, que tiene elementos electrónicos, como cuando es Corizonas, como cuando es Arizona Baby? Entonces, tú creas per se, como dices, sí, ya sé que es en plan, aquí lo tengo, aquí lo saco, pero o te vas enfocando ahora, llega disco de Arizona, me enfoco en Arizona, entonces mis influencias son X, o simplemente te dejas llevar. No, siempre tengo el radar encendido, siempre tengo la conexión con el demiurgo abierta y entonces si me viene cualquier idea para cualquier... O sea, si me vienen canciones, yo las hago. Se me ocurre una idea, puedo estar en un bar tomando un chisme, puedo estar dando un paseo, puedo estar incluso viendo una serie, una película, lo que sea. Porque a veces también una canción a mí me viene de la letra, de una frase, de un ritmo, de un ritmo de batería o un jingle que oigo en la radio y digo, coño, y hago algo parecido y digo, ¿y si esto hago aquí, cambio esto y tal? O se me ocurre otra cosa distinta. Y muchas veces parte todo de tarareos, de ocurrencias. ¿Qué ocurre? Que luego eso lo llevo a la guitarra, lo llevo al piano, lo llevo al estudio casero y me pongo a lo mejor con unos samples o con unos plugins a darle forma a la idea, aunque sea como un boceto. Sí. Entonces sí que hay ese método en ese sentido, de me siento y me pongo a ello.
y luego lo voy almacenando. Y ya una vez que veo que va cogiendo forma, ya veo, esto puede ir para Corizonas. Entonces ya empiezo a aplicarle esa dirección, empiezo ya a virarlo hacia Corizonas. O digo, esto, pues la idea se me ha ocurrido, por ejemplo, en el caso de Corizonas y el Meister, en ambos casos canto en castellano, entonces, y compongo en castellano. Entonces, ahí sí que ya veo, por cómo es la letra, el tipo de ritmo, el tipo de melodía, o si veo que se me ocurre un arreglo muy chulo con la guitarra o con el sintetizador. Entonces ya veo si eso me va a cuadrar más en un proyecto o en el otro. Con Arizona Baby, si me viene la idea en inglés, pues claro, lo que hablamos del bilingüismo, a veces, pues, también uno piensa en inglés. Tengo muchos amigos americanos, ingleses, con los que hablo a diario. Entonces, y veo mucho contenido en inglés, leo mucho en inglés, escucho muchos podcasts en inglés. Entonces, al final, a veces piensas que vas en inglés. Pues lo que pienso en inglés está claro que va a ir para Arizona Baby. A la hora de trabajar, generalmente la guitarra acústica es mi herramienta principal, que complemento con el teclado, especialmente pues, con mi estudio casero, que bueno, no deja de ser pues eso, un software de grabación, un pequeño teclado maestro, un micrófono y un input para enchufar una guitarra, un poco más. Con todo eso le suelo dar forma y suelo tener siempre las maquetas muy trabajadas. A veces puedes caer en el problema de la maquetitis y luego cuando llegas al local de ensayo con los compañeros o al estudio de grabación, has escuchado tanto la maqueta que ya te gusta y cualquier cambio ya no te mola. Ya. Pero yo también he aprendido a evitar esa maquetitis y ser un poco más abierto. Eso también te lo da la experiencia. Entonces, decir, deja a la gente que camele, deja a la gente que aporte lo que tenga, y tu maqueta siempre está ahí como un respaldo, como un backup, como un plan B si no damos con la tecla como grupo o como ente creativo. Por ejemplo, yo con el Meister, si estoy con un ingeniero / productor con el cual estoy trabajando, o con los grupos, con mis compañeros. Entonces, en ese sentido, creo que ya hace años que he conseguido un equilibrio muy chulo, pero hace años sí que a veces podía ser un poco cerrado. Es que esto era así, es que ahora me lo has cambiado, ¿sabes? Sí. Pero He vivido esas eso también te lo da discusiones. la madurez musical y la experiencia. He vivido esas discusiones en preproducción. Además, de hecho, una de Exacto. ellas fue en Suecia. El último La disco preproducción para mí es Con Ecstasy. fundamental, por cierto. Yo prefiero dedicar mucho más tiempo a la preproducción que a la postproducción. O sea, Sí. es mejor trabajar y cuando des a rec que ya quede de puta Exacto. madre que andar luego intentando hacer parches, apaños y demás. Sí, pero ese big ego, ¿no? No, es que la idea principal no era así. Ya, bueno, pero igual esto hay que dejarlo llevar a otro sitio, ¿no? También ser abierto Exacto. y ser plástico entre músicos Sí, señor. es importante. Sí, señor. Tú, cuando escuchas una de tus ideas, ¿sabes si va a enganchar con el público? ¿Sabes si tiene los elementos? ¿O tienes esa intuición ya un poco? Pues supongo que de cierto modo sí. No sé si es un poco vanidoso pensar, sé lo que la gente busca o tal. No, no, tampoco es eso, pero de nuevo el instinto. Yo que soy una persona muy empática y sociable por naturaleza, de alguna manera yo siempre estoy, pues eso, escuchando qué es lo que está de moda, qué es lo que escucha la gente, qué es lo que escucha gente de distintas edades, de distintos estilos, de distintos entornos. Entonces me parece siempre interesante, me parece muy interesante saber que mi compañera que iba conmigo al instituto sigue flipada con New Kids on the Block, pero también le gusta Harry Styles, ¿vale? Pues me parece interesante. O que el señor del bar de abajo siempre tiene puesta Cadena Dial, me parece interesante. De todo uno coge pistas, ¿no? Entonces ya de alguna manera... Pero bueno, yo sobre todo hago lo que a mí me gustaría oír. Hago la música desde la perspectiva del fan. Entonces siempre digo un poco de broma, pero es verdad, el rock and roll no se hace solo. Alguien tiene que hacerlo. Desde luego. Entonces, bueno, yo intento hacerlo a mi manera e intento hacer lo que a mí me gustaría escuchar y
y en el escenario intento hacer lo que a mí me gustaría ver. Me gusta ver luego vídeos nuestros o escuchar canciones nuestras y sentirme orgulloso y decir, joder, cómo mola, sí señor. O sea, si no fuese yo y esto fuese otro, sería fan, compraría los discos, iría a los conciertos. Entonces intento hacerlo de esa manera y me suele funcionar. Es cierto que tampoco puedes gustar a todo el mundo y eso hay que asumirlo. Y puede ser por múltiples motivos. No es porque tú seas malo o porque lo que tú haces ya no se lleva. No, ahora parece que todo el mundo, sobre todo en el mundo del rock, está como muy, joder, es que ahora todo es reggaetón, todo es trap, todo es músicas urbanas, esto ya no vende, esto ya no gusta. Bueno, también se decía en los 80, aunque es verdad que en los 80 paralelamente hubo un boom muy grande de hard rock y heavy metal. Muy grande. Muy también. Grande. Y el glam rock volvió a resurgir también. Sí, es cierto. Quizá ahora está un poquito más en un reducto más reducido, valga la redundancia, el rock. Pero el rock nunca muere. El rock es mala hierba abriéndose paso entre adoquines, ¿sabes? Siempre está ahí y siempre hay gente joven que le gusta. Y yo, cuando tenía 15 años, en mi clase de 40 que éramos 3 los que nos gustaba el rock duro y el rock en general. Éramos 3 de 40, ¿sabes? Entonces, quiero decir que siempre ha sido algo minoritario, pero es verdad que es una amplia minoría y que con el tiempo consigue pues que le den la razón, ¿no? Sí, pero ahora es una minoría... Es una minoría mayor, ¿no? Ahora es una minoría muy adulta en términos generales. En términos generales. Falta más relevo generacional. Eso sí que es cierto. Eso sí que es cierto. Y en eso tiene mucho que ver los medios de comunicación, las nuevas tecnologías, el marketing, etcétera. Pero bueno, también las nuevas tecnologías pueden servir para que un chaval descubra un canal como el tuyo o otros canales de contenido similar. Ya a ese punto quiero ir. ¿Tú te acuerdas cuando éramos adolescentes? Leíamos fanzines, ¿no? Yo recibía fanzines incluso de Suecia y escuchaba, empecé ahí con mis 15 y 16 años, pasé de Queen, Maiden, Halloween y Judas a Dias Eyes o yo qué sé, ¿no? Gorefest, My Dying Bride, o sea, escuchar metal extremo, tanto doom como melódico como Napalm Death o cosas así, ¿no? Que no eran tanto de mi gusto, pero yo siempre lo consumía todo a ver qué se cocía. Y es interesante. Claro. Entonces, ahora con las redes tú entras en Google, ¿qué dices? Con un poco de interés que tengas en algo, si no ves más allá, que dices, yo no tengo nada en contra del reggaetón o del trap. Yo personalmente no. Yo escucho todo, no tengo prejuicios, me gusta saber qué se cocina, qué elementos hay. Hay cosas malas y hay cosas muy buenas, como todo. Puede haber, sí, en cualquier estilo, sin duda. Pero quizá, ¿por qué no se puede echar la culpa a los medios de comunicación? Ahora tienes una cosa que se llama Google. No exclusivamente, para nada. Pero bueno, son factores quizá. Sí, pero también lo sabía cuando nosotros éramos adolescentes. Lo que pasa que MTV pues, ponía Guns N' Roses y señor Marrón era un gran fan de Slash y de Guns N' Roses, ¿no? De hecho tenía su Les Paul y... Hombre... Y yo era muy fan también. Lo que pasa es que yo veía Guns N' Roses y me parecía demasiado difícil. Yo decía, joder, yo es que esto me flipa, pero no me atrevo ni a intentarlo porque me parece muy complicado. Y luego, gracias a Nirvana, que me parecía un poco más sencillo a priori, digo, venga, pues igual me atrevo. Y gracias a eso... Sencillo no era tan sencillo. No era tan sencillo. Porque armónicamente tiene tela. Cosas y rítmicamente, cuidado. Bueno, Smile Like Teen Spirit, el riff, la gente luego cuando tiene que abordarlo con los scratch, no es tan fácil. O sea, no era ningún boludo, como dicen en Argentina. Pero bueno, te lo hacían parecer fácil y te atrevías, ¿no? Y bueno, para mí fueron un poco mis Beatles, mis Ramones, esa puerta de entrada. Igual que Elvis para mí fue la puerta de entrada como oyente, pues Nirvana fue la puerta de entrada como músico. Y luego, es verdad que a base de aprender, ¿quién me iba a haber dicho a mí cuando decía, es que es muy difícil lo que toca Guns N' Roses? Ahora, o desde hace ya muchos años, pues sí que puedo tocar canciones de Guns N' Roses, lo cual es una satisfacción tremenda, ¿no? Que a lo mejor el solo de Slash pues me cuesta, es verdad. Yo siempre he sido más Malcolm que Angus. Yo siempre he sido mucho más de centrarme en la rítmica y también en cantar y componer. Entonces, claro, es verdad que siempre la guitarra
me he ido más por lo rítmico que por lo solista. Ya, pero la rítmica es difícil. Y ser un buen guitarrista rítmico, sólido, con feeling, que aporte, también es difícil. Y vos, mira, yendo ahora un momento a Arizona, que os vi el jueves pasado, fue, ¿verdad? Hace una semana, hoy va a hacer una semana, que fue por la noche. Me gusta mucho cómo trabajáis los elementos de dos guitarras, muy interesante. Y luego lo estábamos hablando tú y yo, después del concierto. No me gustan los grupos que hacen lo mismo los dos guitarras, ¿para qué tienes dos guitarristas? Exacto. En cambio, cuando Señor Marrón hace esos obstinatos o hace algún riff distinto, una melodía, y cómo tú apoyas y os intercambiáis el papel del bajo también. Sí, Estaba con el guitarrista de Levitan, Sergio Arconada, que fue mi alumno también, y decía, ¿tiene un octavador? No, son estos cabrones que no sé qué hacen ahí con el ampli que lo van a reventar, que parece un bajo la guitarra acústica, tío. Total. De hecho, fíjate, Chema, que cuando grabas y superpones varias guitarras, incluso si tú quieres que una parte que en teoría es una guitarra que suene con más matices o que tenga un sonido más rico, pues ya estás trabajando frecuencias, aunque toques exactamente lo mismo, o incluso de la misma toma pones varios micros en el altavoz, ¿no? En el cabinet, pues a lo mejor, ¿para qué? Para tener distintos caracteres, distintas tonalidades, para que eso empaste, porque si es exactamente igual, se crea ahí un unísono que puede cancelar incluso alguna frecuencia y ser un poco... feo, ¿no? Incluso al oído. O sea, quiero decir, el ser humano es asimétrico. Entonces nosotros también oímos un poco asimétricamente y para que algo nos suene perfecto y redondo hay que jugar con esas asimetrías, ¿no? Entonces yo creo que sí que es muy interesante que incluso aunque dos hagan lo mismo, como tú bien dices, ya no solo tengan un carácter sónico un poco distinto, en su configuración, sino también en su forma de atacar, en su forma de tocarlo, o a lo mejor uno quita la tónica o hace una inversión, o directamente no, o simplemente le pega de otra manera. Todo eso creo que es muy importante, sin duda. Y sobre todo que suene abierto, y eso me gusta. También sois muy rockeros, porque los cortáis en usar guagua o meter un pedal de distorsión. No lleváis muchos pedales, porque tampoco es necesario abusar de cosas, de elementos, pero sí elementos muy concretos con una dirección muy concreta también. Sí, señor. Eso siempre es el planteamiento al servicio de la canción. La canción es la reina y somos sus súbditos. Eso siempre lo hemos tenido muy claro. Totalmente de acuerdo. Y hay que quitar el ego de músico, porque los guitarristas somos la hostia, ¿no? O sea, queremos sonar por encima de todos. Los cantantes ni te digo. Bueno, pero el cantante tiene que llevar la letra a su lugar, ¿verdad? Y los guitarristas queremos ahí, ¿no, tío? Tocas al servicio de la canción, ¿sabes? O el batería, ¿no? Me gustó mucho Guille. Sin duda, por ejemplo, vuestra batería súper bien. Tengo ganas de escucharos con Corizonas. Sí, es otro planteamiento, una configuración de banda más clásica, de bajo, batería, dos guitarras y cantante, aunque a veces yo también toco o eléctrica, rítmica, salvo en alguna canción que haga alguna melodía, pero normalmente rítmica, un poquito de eléctrica y acústica, porque los compañeros Rubén y David Crae utilizan eléctrica. Pero mira, por ejemplo, yo cuando toco la eléctrica uso una Stratocaster, porque probé a llevar mi queridísima Ibanez Studio 50 del 79. Ya te digo, es un clásico, ¿eh? Un clasicazo. Que la tenía aquí atrás, pero como tú siempre tienes por ahí alguna preciosa Ibanez, digo, voy a sacar una Ibanez que tengo yo, que amo esta guitarra, la tengo desde el año 1997, que la compré por 25.000 pesetas. Fíjate. Y estaba la pobre hecha unos zorros, pero bueno, la llevé a un luthier y se puso todo en orden. Pero ves, esta guitarra, por ejemplo, con estas pastillas así, super distorsión y tal, pues, por ejemplo, en Corizonas no puedo para lo que yo hago. Si fuese el guitarra solista, a lo mejor Rubén sí que podría. Pero yo, además en el tipo de música que hace Corizonas, que es más rock, no va tanto a un terreno de hard rock o de heavy metal, pues esa guitarra no empastaba en la mezcla. Entonces tengo una Stratocaster que
que me encanta y me va muy bien ahí, ¿no? Entonces, bueno, uso esa y la acústica y otras veces solo canto. Pero bueno, tengo dos guitarristas que son increíbles, ¿no? Ya te Rubén y digo. David Crae. Y luego la base rítmica con Javi Vacas y Loza, que son unos monstruos absolutos. Entonces, bueno, sabes que ahora mismo el grupo, que antes había otro guitarrista, Fernando Pardo, de Sex Museum, y también un trompetista, ellos dos ya no están en el grupo, hemos pasado de un septeto a un quinteto, y yo cuando éramos 7 solo tocaba un poco la acústica a veces. Pero bueno, a mí ahora me da mucho juego para tocar un poco la eléctrica, también tocar la acústica y que también haya más espacio, menos elementos, más grandes, ¿no? El espacio Claro, es limitado. Si metes 7 cosas, tienen que ser más pequeñas. Si total. metes 5, pueden ser un poco más grandes. Y creo que en ese sentido, Corizonas, a raíz del último disco, Corizonas 3, hemos dado un buen paso adelante. Eso que has dicho es que quiero que puntualizarlo porque es buenísimo. Y muchas veces los músicos, y te digo por el ego, ¿no? Que tenemos todos, o sea, es inevitable, ¿no? Pero uno tiene que llegar a un consenso con el grupo por beneficio de la canción, como tú decías. Si hay 5 elementos, hay 7 elementos, no pueden destacar todos los elementos. Claro. No pueden ser todos grandes elementos. Si el elemento más grande va a ser la batería y la voz, no pueden serlo las dos guitarras, hay dos guitarras. O sea, quiero decirte que... Sí, y señor. eso hay que pensarlo en beneficio de la canción. No, pero es que yo tengo mi arreglo y yo tengo mi movida en el bajo y yo tengo mi fill y todo quiere destacar. No se puede. Sí, señor. De hecho, fíjate, la era de los grandes power tríos, a finales de los 60, ¿no? Los Cream, Hendrix Jimi Hendrix mismamente. Experience, o luego más adelante, yo qué sé, ya en los 90 Nirvana también. O sea, Ajá. son tríos, ¿no? Hay bajo, guitarra, batería y voz. Son cuatro instrumentos, 3 personas. Joder, suena tocho, Sí, suena grande todo. sí, Claro. claro. Pero en el momento que incluyes una guitarra más o un teclista, el power trio, Ujú. ostras, ya la guitarra y el teclado empiezan a tener que trabajar de otra forma porque van a chocar. Fíjate, Deep Purple, por ejemplo, qué bien trabajado está y cómo conviven. Además, dos virtuosos de dos instrumentos tan protagonistas en esa banda, ¿no? Y Sin con un darnos ego cuenta. Y descomunal, ¿no? con un ego grande. Con un ego descomunal, pero muy brillante, sí, pero se Sí, deja, sí, sí. pero aportaban el uno al Pero ahí otro. hay que trabajarlo mucho. Hay que hacer encaje de bolillos y hilar más fino, sin duda. Y simplificar, que es lo que la Simplificar gente no quiere. cosas. Sí, señor, porque dices, vale, si yo con la guitarra hay un bajista que ya da la tónica, ¿para qué Claro, la voy a dar yo? efectivamente, ¿Por qué no me voy a otro sitio exacto. y dejo que ese bajo se expanda más? Y a lo mejor incluso podemos armonizar de una manera más rica. Al final lo simple te lleva a quizá un resultado más complejo, Sí, en cierto modo. grandes bandas, AC/DC, Claro. Aerosmith lo han entendido muy bien. Buah. Y dentro del metal, para mí, Queensryche, por ejemplo, maravilloso trabajo de guitarras, ¿no? Como solapaban los acordes, las triadas. Entonces, tú dices, ya, es que puedo hacer 4 sonidos, ya, como si haces 16, pero si tienes otra guitarra o tienes un teclista, tienes que ponerte de acuerdo. Saber escuchar, que es muy difícil. Es una conversación interna. Yo es que, por ejemplo, para hacer música, como te he dicho, me guío por el oído, necesito escuchar a mis compañeros. Hay Claro, músicos que prefieren oír lo suyo y lo de los demás un poquitín. ya, Yo no. Yo prefiero oír todo en conjunto sí, y si eso yo ya presto atención a lo que yo estoy tocando, pero necesito oír todo lo demás. O sea, a mí me gusta oírlo en conjunto y toco mejor porque me voy adaptando. Me claro. adapto, ¿sabes? Y también eso te da pie a improvisar mejor o si en un momento dado hay un traspiés, pues darlo todos juntos. Y entonces parece una variación, no un fallo. Fíjate, algo que sucedía en las bandas como Led Zeppelin, Deep Purple, todas las grandes bandas de esa época maravillosa del rock, sus versiones de directo eran diferentes a las del disco en estudio. Te pasa a ti que cuando tú tienes esa demo y vas al estudio, te das cuenta que hay cosas que no funcionan y hay que cambiarlas, porque cuando tocas en el local no,
no chuta, no camina la canción, no tiene fuerza. Sí, sí que pasa. Y luego también a mí me gusta mucho, por ejemplo, aparte de esto que dices, de ajustar ese tipo de cosas, pues bueno, llevarlo todo muy trabajado de antes, o sea, hacer todos los experimentos posibles con gaseosa Sí, y sí, con sí. nitroglicerina, pero bueno, sí, la verdad es que sí que pasa a veces, pero me gusta llevarlo todo muy bien atado. Y también un planteamiento que veo es que en directo está el aspecto escénico que puede suplir la falta de algún arreglito. Y en el disco, al no estar ese aspecto escénico, quizá ese arreglito le da ese plus que compensa la Cierto, falta de lo escénico. Quiero decir, por cierto. ejemplo, en Arizona Baby, en el disco anterior, Sonora, pues hay una canción que hacia la mitad, hacia el final, pues entra una pequeña camita de un tecladito que acaba de empastar todo y le da un pequeño, Sí, eleva un poquito más todavía el nivel de caña o de intensidad en el disco. Claro, luego en directo no vamos a llevar un teclista ni vamos a disparar ese teclado. No se hace y punto, porque ya se suple con nuestra presencia escénica e incluso entre Rubén y yo o con algún coro de Guille o mío podemos evocar de alguna manera esa sensación que tenías claro. con ese tecladito en el disco. Pero te das cuenta que hemos acostumbrado al público a que tengan el disco en directo 100% y estamos deshumanizando el directo. Absolutamente. Mira, a mí me ha pasado, y eso me parece interesante, eh, yo, por ejemplo, fui a ver a Mayhem, al grupo de black metal, Sí, míticos. a Madrid, pues no sé si fue en 2019, y salí decepcionado. ¿Por qué? Porque el batería llevaba, de entrada llevaba como una especie de rollo escénico, que era como una especie de castillo que emulaba la portada de Mysteries Dom Satanas, era como ese castillo de la portada, emulando, ¿no? Entonces, claro, solo veías asomar por ahí algún plato, pero no veías los tambores, no veías al batería, no veías casi ni los bombos, o sea, no se veía la batería, era como un castillo y alguien escondido ahí detrás parapetado. Y encima llevaba triggers Sí, en los tambores. Entonces, típico del claro, metal. va el tío con claqueta, con triggers, con los sonidos en los triggers de los discos. Y luego el bajista y los guitarristas iban sin amplis a la vista y iban, pues eso, con Kemper o con Fractal, Sí. con algún profiler de estos, que también llevan configurados los sonidos de los discos. Sí. Entonces, van con claqueta, con el sonido de batería en los triggers, los sonidos de las guitarras y el bajo Sí, los procesadores. en los emuladores Sí, los estos emuladores. digitales. Y luego el cantante, pues también, no creo que llevas autotune, pero bueno, que si le metes la reverb, que si no sé qué, le encajas en la mezcla, yo lo estaba oyendo y si a eso le sumas que con las políticas de espectáculos, medio ambiente, urbanismo, etcétera, que aplican aquí en España, que te meten limitador con el compresor y encima los equipos les están obligando a cambiar los analógicos por digitales para que sean, pasa como con el dinero, quieren quitar el dinero cash Ya, a que sea todo digital. ¿Por qué? Porque así te tienes mucho más controlado, ¿no? total. Y te pueden cortar el grifo si te pasas. Entonces, esto es lo mismo. Entonces está todo más capado, más comprimido, más domado. Entonces dices, si es que estoy aquí y me falta volumen, y me falta sonido vivo, me falta válvulas, me falta oír el rasgueo en las cuerdas, me falta dinámica, me falta... no sé, que una canción la toque más rápido, más lento, porque el tío está emocionado y el batería se ha venido arriba porque la gente está gritando y ha empezado la cuenta, en vez de ta, 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 hecho ta, 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 y van más rápido. Bueno, pues de puta madre, yo he hecho en falta eso. Entonces, claro, yo vi Mayhem y dije, pues es que esto es como ver Cortilandia. O sea, estoy viendo aquí un Staribel escénico con unos señores encapuchados así, quietos, y todo suena como el disco, exactamente igual. O sea, si me podían haber... Y te dicen, no, no, es que están tocando. Digo, bueno, están tocando, pero suena igual que si hubiesen disparado el CD. Con lo cual, es que esto es como jugar al Guitar Hero en la Play.
Bueno, no lo veo, no lo veo. Yo veo bien que utilices... Mira, yo veo a Adrian Bellew, que va con... o a Vernon Reid, de Living Colour, que son gente que siempre utiliza nuevas tecnologías y van con su iPad o con su iMac o Airbook o como se llame y con sus Kemper o Fractal, lo que sea. Pero, hombre, no es todo así, es solo un elemento, dos elementos, y además lo ponen al servicio de la música de una manera mucho más viva, de otra manera. Yo no estoy en contra de las tecnologías. Es como ahora el redneck que toca country, que dice que tocar la guitarra eléctrica no es tocar la guitarra. Pues, hombre, no nos vamos a poner así de puristas. Pero, hombre, si de un grupo todo va disparado, todo va claqueteado, o no disparado, pero emulado, filtrado, no sé qué, todo exactamente igual que en el disco, llega un punto que ya no notas la diferencia con el disco. Entonces, a mí me gusta que no se pierda ese factor humano, que haya esa capacidad de poder tener un error, una variación, un traspiés, una serendipia, como decía el pintor de los 90, el Bob Ross, un feliz accidente, ¿no? Yo eso creo que es súper importante, no se puede perder. Entonces, hay que luchar para que las administraciones públicas nos dejen utilizar equipos analógicos, que no nos pongan limitadores y que los músicos tampoco tengan miedo de sonar distinto al disco, porque además ahora lo estamos viendo, porque el problema ya no es ese, el problema no es que lo haga Mayhem, el problema es que un chaval joven que empieza ahora, como tiene todos estos recursos técnicos digitales, los grupos jóvenes que empiezan, pues ya lo tienen todo claqueteado, maquetado, cuantizado, planchado, con el melodine, con el autotune, con el no sé qué. Entonces, claro, ya tienen toda la maqueta perfecta, no han quedado a ensayar ni una vez, lo han hecho todo prácticamente in the box. Sí. Y luego van a tocar en directo y no son buenos músicos porque no han rodado, no han hecho lo básico. Sí, eso es cierto. Y entonces luego no tienen esos recursos tan no sé si decir humanos, analógicos. Sí. Y claro, no saben usar amplis de válvulas, un ampli real. Me da igual, transistores o válvulas, no saben. Y de hecho, se lo pones todos, y no pues, suenan. con todo digitalizado. Entonces, claro, también nos sorprende, a mí, bueno, incluso las músicas urbanas, pues lo entiendo, ¿no? Que digas, pues mira, llevo la base y canto encima, o que digas directamente, bueno, a mí ya me parece un poco exagerado en el caso de las músicas urbanas, muchos jóvenes artistas de trap que directamente ponen su canción de Spotify con la voz y con todo, y hacen un poco de maestro de ceremonias, comentan cosas por encima, a lo mejor cantan algún estribillo por encima. Dices, hombre, quizás esto ya es un poco demasiado. Esto ya hemos pasado de un concierto a una discomovida, ¿sabes? Pero bueno, no lo sé. Yo soy el primero que defiendo a los Sex Pistols ante un fan de Yes, por supuesto. Y me encanta Yes y me encanta Sex Pistols. No veo por qué hay que elegir. De todo se puede aprender y todo es compatible. Y seguro que lo que hacen estos artistas jóvenes con las nuevas tecnologías es muy interesante y tiene mucha más miga de la que pueda parecer a simple vista, por supuesto. Pero, hombre, creo que no se puede perder ese elemento que es la base de todo, el ser capaz de hacer una toma completa, no hacer un trocito y luego lo lupeo, sino decir, no, la toco de principio a fin la canción y hago la toma buena, la que es. ¿Te acuerdas que luego pinche este acorde que la ha cagado o pinche aquí o haga una overdub con un solo o un arreglito? ¿Vale? O grabar a la vez, o grabar en directo, grabar a la vez todos juntos. Como se hacía antes, porque tecnológicamente no había otra posibilidad. Claro, y luego en directo he hecho en falta eso, el que los instrumentos y el sonido y la tocata tengan carácter y que incluso una misma configuración, un mismo cancionero, una misma banda suene y fluya de forma distinta según en qué recinto esté y ante qué audiencia esté. Un grupo, y esto lo digo por experiencia, pues tiene que acostumbrarse a que en un teatro es de una forma, en un pequeño garito es de otra, en un gran festival es de otra manera, en unas fiestas patronales en la plaza de una ciudad o un pueblo es de otra manera. Total. Etcétera, etcétera. En una feria de artistas, de gente del business, en plan showcase, es otro rollo. Y eso también hay que saber. No puedes ir siempre con tu base y todo exactamente igual para todo, porque no va a funcionar exactamente igual. Depende del contexto. A mí me gustan las nuevas tecnologías y yo también, que siempre he sido defensor de la válvula, tengo amplis de válvulas. Claro. Siempre he usado. Claro. Y una conversación que tuve hace unos días con vuestro técnico, con Dino,
frente a una cerveza 00, al menos yo. Ya sé que queda poco de rock and roll ahí, pero la conversación era de rock and roll. No hace falta beber para ser rockero. Hablábamos de esas movidas, ¿cuál es el punto de lo que yo comentaba? No han pasado por usar cosas tangibles, cosas reales. Yo me encanta el Fractal Axe, tengo uno. Sí, yo soy Tengo el primero PodGo, o sea, uso todo, siempre he usado cosas digitales, aunque combinadas con lo analógico, pero me das un ampli y me enchufo directo y no necesito nada más, ¿no? Entonces, claro, si no entiendes cómo funciona en lo real un ampli, todo lo que tú estés haciendo en uno digital, por mucha pasta que te gastes, te lo estás imaginando. Tú no sabes cómo funciona eso, cómo van los elementos, qué es coger un ampli de válvulas, meterle un pedal y que todo hace ruido de narices. Porque eso es la verdad. O sea, tú tienes un sistema perfecto, controlado, que está perfecto y que es una gran herramienta y me encanta utilizarla, incluso los INIACs y todo esto, para algunos shows, sobre todo cuando trabajo en verano, me gusta ese rollo de con la claqueta y toda la historia, ¿no? Es un espectáculo y hay baile y hay movidas. Pero una banda de rock genuina de 3 tíos o 4 tíos con unos amplis pequeñitos, tocando en un garito. Tío, si no tienes esa experiencia, joder... Incluso el batería que diga, mira, pues tengo que adaptar mi sonido al espacio en el que estamos, entonces voy a cambiar los parches o voy a cambiar de platos a estos que son más oscuritos, claro, o voy a tocar con rods en vez de con baquetas, o voy a ponerle un trapo a la caja. Eso también es ingeniería de sonido. Total. Eso también o ingenio de sonido. Y eso es parte del músico. Eso también hace el sonido de un músico y eso hace a un buen músico. Bueno. Pero una cosa que está pasando con todo eso que dices es como que se ha globalizado todo y no me parece mal que se aprendan las técnicas y todo esto. El punto es que una batería en un local no suena como la estás escuchando en el disco. Ni siquiera cuando la pones un micro y la escuchas producida. Eso no es una batería de verdad. Eso es un procesamiento que se le aplica. Que es lo que a la gente no lo sabe si no has oído una batería real. Tú te coges una batería acústica, da igual, aunque cueste 6.000 euros de batería o 10.000, me da igual que sea una DW, me da lo mismo. No suena como en el disco. Y muchos discos, tú sabes que se usan los sound replaces y todo esto, tú grabas la batería y luego se sustituye todo menos los platos, ¿no? Se hace un híbrido, que también puede ser interesante. Yo no digo que no. Igual que en la guitarra combinas ampli y línea, si ves que lo necesitas. Claro, pero yo repito, yo no estoy en contra de eso. No, Quiero decir, para la producción es una movida, el directo es otra. Claro, yo eso digo que especialmente en directo no podemos sustituir, tiene que ser algo que complemente, es lo único que digo, ¿sabes? Claro, pero luego se pierden dinámicas, por ejemplo en el metal les da igual, todo va disparado con triggers, vale, ok, es otro estilo de música, perfecto, pero en el rock, que es orgánico, tío, si tú le quitas la dinámica a la batería, a un tío que sepa usar las dinámicas y con músicos que saben adaptarse a las dinámicas y usarlas, tío, es que si no haces eso, es que te estás perdiendo, para mí, el 80% de lo que es interpretar una canción. Para mí, ¿eh? Claro, sin duda. Creo que, además, muchas veces lo hemos hablado, además, incluso tú y yo, lo de no es la flecha, es el indio, ¿no? Claro. Creo que es muy importante que la personalidad, con sus... que yo creo que no son defectos, pero bueno, vamos a decir con virtudes y defectos de cada músico, que todo eso se filtre a través del instrumento y del sonido. Creo que es interesante, porque a lo mejor el que Bob Dylan a veces desafine un poquito en alguna frase es parte de su rollo y le hace especial. Yo creo que ahora le pones autotune o melodine a Dylan y te lo cargas, ¿sabes? Desde luego. Para ir terminando, quiero soltar tres preguntas. ¿Qué futuro crees que tienen las bandas de rock emergentes en España? Bueno, pues un futuro de largo recorrido. Creo que no se puede ni ahora ni antes. En el momento en que nosotros aparecimos en el panorama, también eran tiempos muy, muy difíciles para una banda de cualquier estilo y especialmente quizá de rock, sí. Y sobre todo de rock alternativo, porque es verdad que el rock, digamos, más clásico siempre ha tenido sus circuitos, sus escenas, o el metal, el punk, pero estos grupos que estamos un poco en tierra de nadie,
o con un pie en todas partes, pero que no estamos adscritos a ninguna corriente claramente, pues siempre es más complicado, ¿no? Si tú ahora haces un proyecto de revival rockabilly y lo haces bien, el año que viene estás tocando en 4 o 5 festivales o en 10 o 20 por toda Europa, ¿no? Especializados en rockabilly. Sí. Pero si ya empiezas a meter otros elementos, ya no eres tan puro, pues esas puertas ya no se van a abrir tan fácilmente. Claro. Igual que si haces un grupo de true black metal noruego, pues es más fácil que entres pero claro, entras antes, pero el recorrido es más corto, porque luego ya de ahí a dónde vas, ¿sabes? No es tan fácil. A lo mejor puede ser una forma, entrar en algún circuito más purista y una vez que estás dentro empezar a abrir, ¿no? Pero ahí ya estás abriendo quizá tu contexto o el contexto también que abarca toda esa corriente, no lo tuyo propio, ¿no? Entonces, yo creo que cualquiera que quiera hacer algo creativo, hombre, si a ti lo que te mola y te apetece hacer es un trío en plan Stray Cats, pues adelante, a por sí, ello. Claro. O una banda en plan Burzum, pues adelante, sí. Dale caña. Yo creo que el futuro no es ni mejor ni peor que hace años o incluso décadas, ¿eh? Yo creo que es algo que todos teníamos asumido. Yo crecí en los 90, empecé a tocar en los 90 y yo tenía claro que tenía que tener un plan B. Por eso estudié una carrera y tenía trabajos aparte para ganarme la vida, porque yo decía, bueno, la música para mí es muy importante, voy a buscar trabajos que me dejen tiempo libre para la música, que me den para vivir y que yo pueda dedicar tiempo a la música porque es lo que me hace feliz. Claro. No un trabajo muy absorbente que no me deje tiempo ni fuerzas para luego irme al local a ensayar o ponerme luego a trabajar con el instrumento o hacer canciones. Teníamos claro que había que tener un plan B. Nosotros no, en ningún momento nuestro plan era vamos a ver si vivimos de la música o tenemos un éxito, sino que, bueno, yo creo que lo más importante es eso, hacer lo que te gusta y disfrutar del camino, del paisaje, coger carreteras secundarias, coger la autopista, o sea, no descartes ninguna ruta, disfruta del paisaje, disfruta de lo que tienes, haz lo que puedas con lo que tengas, no esperes no, hasta que no tenga tal guitarra, hasta que no tenga tal ampli, hasta que no consiga el presupuesto para grabar en tal estudio con tal productor, no hago nada, no. Haz lo que puedas con lo que tengas, disfruta del momento con lo que tienes, valora esa empanada en esa caseta de obra detrás de un pequeño escenario en un pequeño pueblito perdido en no sé qué montaña. Disfruta de cada momento, de lo que tengas, disfruta del aplauso de 5 o 10 personas, disfrútalo, disfruta de esos momentos con tus compañeros, porque esto es de largo recorrido y esto va para largo y esto es algo que hay que dedicarle tu vida. No puede haber fórmulas maestras porque no las hay, y quien te cuente que las hay, yo creo que no te está contando toda la verdad. Disfruta el camino, porque si luego... Es que claro, también ¿dónde está el límite? ¿Sabes? Yo, por ejemplo, yo qué sé, hemos tocado en BBK, hemos tocado en Mad Cool, hemos tocado en South by Southwest, hemos tocado en el Vive Latino de México. Fíjate. Pero no he tocado en el Coachella, no he tocado en el Lollapalooza. ¿Qué hago? ¿Me deprimo? No. Porque no he llegado a esa meta que es tocar en Lollapalooza o en Coachella, que a quién no le gustaría. Ya, pero lo que dices es realmente valioso, porque... Me siento afortunado de haber tocado donde he tocado, de haber tocado en festivales magníficos, de gran prestigio, y en festivales pequeños o intermedios. Me siento afortunado, feliz y agradecido a la vida y a la música y a mis compañeros. Esa es la clave, tío. Porque la gente piensa en lo que no ha logrado ya y lo que has logrado. Y luego, aparte, ¿cómo mides tu éxito? Yo tengo muchas conversaciones al respecto de esto. A mí también la cierta cota de éxito que me ha llegado en la música y que me ha permitido dedicarme a ello profesionalmente, me ha llegado ya también con 20 y tantos años. No me ha llegado con 18. Entiendo que si te llega con 18 o 20 es más difícil gestionarlo y es importante tener gente alrededor que te quiera, que te respete y que te ayude a canalizar las cosas de forma constructiva y sana para tu mente y para tu cuerpo.
pero bueno, yo afortunadamente siempre he estado bien rodeado de buena gente, familia, amigos, compañeros, y en la industria he de decir que también me he encontrado con gente positiva y que me ha ayudado. Y eso lo digo sobre todo por mi padre espiritual, que es José María Rey, y también por el sello Subterfuge Records, que fichamos con ellos en 2008, a final, no, 2009. Y seguimos con ellos. Y eso también es de ley decirlo, y es de bien nacido ser agradecido, que siempre nos han respetado, nos han apoyado y nos han intentado dejar hacer, pero también cuando han creído que algo podía ser mejor idea, otra idea, nos la han dado, y todo eso siempre ha sumado. Y luego también hay festivales no tan grandes como los que hemos citado antes, pero también bastante grandes, sobre todo con los años hemos visto cómo crecían y nosotros con ellos, como el Sonorama, que también habría que mencionarles, o Eurovisión, festivales de aquí, de Castilla y León, que son realmente importantes. Y bueno, por supuesto, las salas de conciertos, que haces una red de amistades, de promotores, de asociaciones culturales, de gente de personal técnico, de gente de también los estudios de grabación, todo eso. Hemos tenido la gran suerte y quizá también el buen ojo de juntarnos con gente no solo buena en lo suyo a nivel profesional y artístico y también de gestión, etcétera, sino también buena gente, buena gente. Y eso es fundamental, o sea, todas esas amistades, esas risas, esos momentos, esos viajes, esas aventuras, todo eso es impagable, todo eso es una preciosa aventura. En 2017 me fui en plan punky de gira con mi amigo el de Alabama, con Abstract Archimus, que es un fenómeno, y me fui a su casa en Nueva York, estuvimos grabando un EP con otro amigo de Venezuela, un batería magnífico, Ismael, y luego estuvimos de gira por el Midwest, durmiendo en sofás de colegas, en el suelo de no sé dónde, y yo ya tenía casi 40 años, ¿y qué? ¡Qué maravilla, por favor! Comiendo lo que podíamos cuando podíamos, metiéndonos unas panzadas de carretera. Hicimos 12 fechas en 14 días, Wow. desde Ohio hasta Minnesota, bordeando los Grandes Lagos y vuelta, tocando en sitios increíbles a donde nunca irías de vacaciones como turista en Estados Unidos. Pues te irías a Nueva Orleans, te irías a Miami, te irías a Los Ángeles, a San Francisco, a Nueva York, a Austin, Sí. pero no te irías a Topeka, Kansas, o no te irías a Omaha, Nebraska, ¿sabes? Y eso es precioso, son regalos que te da la vida, son rincones del mundo que descubres y ves que todo tiene su valor, todo tiene cosas que ofrecerte, y ante todo creo que eso, el futuro de las bandas de rock es de largo recorrido, es de dedicación, de vocación, de ilusión y de valorar lo que tienes y de no pensar en pelotazos, ni en ser influencer, ni en viralización de tus contenidos, sino pensar más en términos de lo humano, de lo... y ese plano espiritual que para mí va ligado a lo humano y esas vivencias. Como dicen los hermanos Cubero, un dúo de folk magnífico de Guadalajara, de aquí de España, tiene una canción que se llama Fabricando Buenos Tiempos. Hay que fabricar buenos tiempos para que en el futuro eches la vista atrás y digas, ¡ay, qué buenos tiempos fueron esos! Pero claro, esos buenos tiempos los tienes que ir fabricando por el camino. Entonces, eso parte de tener una actitud positiva, activa, y de intentar también relativizar las cosas y decir, bueno, no he tocado en Lollapalooza, pero he tocado en este y en este otro. Y no soy número 1 en ventas, pero hay un chaval en YouTube haciendo una versión de mi canción. Ya te digo. O viene alguien del público después de un concierto tuyo, que has tocado en una salita para 200 personas o 150, y dices, joder, no he llenado el Within Center. Bueno, no he tenido ni la oportunidad de tocar en el Within Center, pero a lo mejor he tocado en la Riviera y no lo he llenado. Como puede ser, llevándolo a mis casos, ¿no? A mi experiencia. Ya bueno, pero a lo mejor estoy tocando en Badajoz o en Cuenca, en una salita para 150 personas, y me viene gente a darme las gracias porque nuestra música les ha ayudado en momentos difíciles de su vida, ya bien sea de salud o bien sea a nivel emocional o de trabajo, de lo que sea. O te viene alguien y te dice que su hermano falleció el año pasado y era muy fan de tu música y venía a todos tus conciertos, y que esa persona ahora venía a verte a ti para tener más cerca a su hermano.
esas cosas te emocionan y esas cosas son impagables. Eso tiene mucho más valor que cualquier pelotazo, cualquier momento de éxito masivo. Qué bueno. Has incluido todo lo que te iba a preguntar en una respuesta. Incluso te iba a decir qué mensaje darías si lo has dado. O sea, sí, realmente. Aparte, yo como todos he tenido muchas dudas, tribulaciones, momentos de subidón, de bajón, inseguridades todos tenemos, filias, fobias, anhelos, decepciones, sí. Todos. Eso es parte del viaje de la vida en cualquier terreno, pero claro, cuando ya son cosas que para ti son tan vocacionales, tan ligadas a tu propia existencia, que ya no es mucho más que un oficio, sí. y encima hay una labor creativa en la cual implicas tus emociones, tus experiencias, cosas personales tuyas, pues creo que a veces el sube y baja emocional o el carrusel de emociones puede ser a veces un poco fuerte, ¿no? Pero bueno, vas encontrando puntos, vas encontrando formas y creo que todo es parte, ¿no? de este proceso que es la vida, ¿no? Vas madurando cosas, vas enfocando de otras maneras ciertas cosas. Había una canción preciosa de un grupo que se llamaba The D, que en ese disco tocaba Johnny Marr, grandísimo guitarrista, que también tocaba en los Smiths, que era una canción que se llamaba Si no puedes cambiar el mundo, cambia tú. Claro. Pues creo que eso tiene que ver con el instinto de supervivencia. Hay que adaptarse al medio, al contexto, y hay que saber también resetear la cabeza ante las circunstancias. Qué bonito. Yo para cerrar quiero agregar una cuestión. Como dijo Steve Jobs, al final del camino ves que se han unido los puntos. Y yo creo que tú continuamente estás uniendo los puntos con todo lo que estás haciendo. Además, muchas veces no eliges tú el instrumento o el camino. A veces es el instrumento, el camino, sí. O incluso las canciones las que te eligen a ti. Totalmente. Oye, que infinitas gracias por colaborar. A ti, Chema. Colaborar conmigo. Y bueno, ojalá haya más. haya más. Ojalá, ya sabes que estoy suscrito a tu canal, estaré atento. y nada, que aquí me tienes siempre que quieras para participar en tu canal, para quedar una tarde a tocar la guitarra o para echar unas cervezas. Hecho. Con o sin alcohol, eso ya al gusto. Muchas gracias. Muchas gracias a ti, gracias a todos los que me escucháis y nos encontramos muy pronto. Gran abrazo a todos. Grandísimo placer, gracias. Chao.